Bienvenidos a Más allá de las ondas y estamos en directo para emitir un programa de hora y media en el que vamos a conocer más a alguien que ya ha estado con nosotros y que es muy interesante, que nos gusta mucho que venga y se llama Ismael Sánchez. Ahí lo tenéis. Toda una figura ya dentro de lo que se veía el tema del crecimiento personal, de la espiritualidad, alguien que tiene algo que decir y lo está diciendo muy bien y se está entendiendo, porque al final uno puede decir mucho y no entenderse nada, que le pasa a otros muchos, ¿no? Pero bueno, él se explica bien, se entiende, la gente lo acepta y nosotros encantados. Y ahora que me está oyendo, se lo digo, oye, que estamos encantados, pero encantados, ¿eh? Ya te lo digo. Bueno, muy bien, seguimos que tenemos algo que hacer y explicar en el día de hoy. Primero que le tienes que dar a compartir a este vídeo, ahora. No después, no, ahora. Y también a los colaboradores que me miran embelesados, no me miréis, compartid el vídeo. Venga, así, compartir. ¿Por qué? Pues porque queremos que nuestro personaje de hoy, nuestra persona, bueno, a tratar, que es Ismael Sánchez, lo conozca mucha más gente. ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Pues darle a compartir. Tenemos que continuar, gracias por compartir y vamos a presentar al equipo de Más allá de las ondas. Y empezamos como siempre presentando a Josefina Vivendas. Buenas noches. Hola Luis, buenas noches. Muy bien, pues nada, vamos a conocer un poquito más a Ismael en el día de hoy, que ya sabemos que lo conocemos, pero vamos a hablar un poquito más de él. Y hay predicciones, ¿no? Quiere Sí, hablarnos de predicciones. sí, bueno, y con Ismael siempre hay un Así tema, que siempre es muy estar interesante. pendientes. Gracias, José. Esto va como va. Bueno, seguimos. Esto va lento a veces y entonces tenemos que ir trabajando lo mejor que podemos. Tenemos desde Tarragona, Lorenzo Arroyo. Lorenzo, buenas noches. Hola Luis y hola compañeros. Pues decía que contento de estar aquí otra vez, saludar a todos vosotros, a la persona que viene a hablar, felicitar a Montserrat por ese viaje a Sevilla y, cómo no, a Josefina por esos años. Claro, ahora nos va a contar. Y bueno, a ver qué nos trae el tarot o la tarología de nuestro amigo Ismael, que siempre nos deja grandes sensaciones. Muy bien, claro que sí. Gracias, Lorenzo. Y ahora sí que ya nos tenemos que ir a conocer, pues, más. Y queremos conocerlo más. Porque lo tienen en muchos sitios. Da un montón de clases online, se va de viaje. Está enfeinadísimo, como decimos aquí. Ahí lo tenéis. Ismael Sánchez, buenas noches. Hola Luis, buenas noches a todos. Buenas noches al equipo de Más allá de las ondas, a las personas que nos miren en directo, a las que nos miren grabado. Un placer volver a este espacio y tengo muchas ganas de compartir información que pueda nutrir, acompañarnos y sobre todo pues que nos ayuden a mirar la realidad desde el adulto agradecido. Así que aquí estoy, al servicio de la vida. Muy bien, esto está muy bien, al servicio de la vida, ¿no? Al servicio. Yo decía que el tarot llegó a tu vida desde muy pequeñito, muy, muy pequeñito. Ya empezaste con ellos, ¿no? Y ahora te ha llegado otra forma de hacer el tarot, que es la que te ha dado sentido a todo lo otro, ¿no? La que ha dado la última pieza del puzzle, que has encajado, donde todo aquello de antes, cuando estudiabas el tarot, las predicciones, mi pareja me va a dejar, voy a conseguir el amor, lo que pregunta todo el mundo al final, porque eso es lo que duele, ¿no? Que hay gente que dice, es que la gente del tarot siempre pregunta lo mismo, que si se va a enamorar, señores, preguntan lo que duele, ¿verdad? Claro, no duele el despertar espiritual, duele si te dejan, duele si te vas a enamorar, si vas a encontrar el amor, esto es lo que duele. Y como preguntamos lo que nos duele, pues así somos los humanos. Humanos en evolución. Ismael, tú has encontrado la pieza. Has encontrado la pieza del puzzle, la que te ha dado, repito, como decía hace un momento, sentido, ¿no? Que son las constelaciones familiares. Las has unido con el tarot y ahí ha salido una escuela espectacular, ¿no? Claro, al final uno tiene que buscar su fuerza. Cuando trabaja al servicio de la vida tienes que buscar dónde está tu fuerza. Y para mí la fuerza está en abrir el tarot para ayudar a los demás a abrir su mirada hacia sí mismos, ¿verdad? No es qué va a suceder con Pepito, sino qué me pasa a mí con Pepito. No es por qué no consigo más dinero, sino cómo yo me coloco con el dinero. Es decir, al final la colocación interior es lo que determina tu destino, tu colocación. Claro. Así que para mí la fuerza al abrir el tarot está en colocar al cliente mirando hacia sí mismo. Esa es la gran fuerza y lo podemos observar, lo podemos sentir en las personas, ¿no? Cuando abrimos el tarot no para preguntar por terceros, sino para preguntar por uno mismo. Ahí
La lectura tiene una fuerza especial. Claro. ¿Quieres decir que nos gusta o estamos aprendiendo cada vez más a mirar hacia adentro? Bueno, mirar hacia adentro da miedo. ¿O sigue costando? Eso es. Ahora, no queda de otra. Al final, la vida te sacude, la vida te rompe, la vida te mueve hasta que decides mirar hacia adentro. Entonces, antes o después, a todo el mundo le llega el momento de mirar hacia adentro, pero no es necesario que lleguemos a tal sufrimiento para decidir mirar hacia adentro. Podemos decidirlo ya, en el día a día. Entonces, esa es la propuesta. Decidir mirar qué me está pasando a mí, qué siento yo, qué necesito yo. En fin, yo siempre digo que el mayor oráculo es verse a uno mismo. ¿Verdad? Que la verdadera raíz, se le podría decir, de la futurología es no preguntar por los demás, sino preguntar por uno mismo. ¿Qué quiero yo? ¿Qué me sucede a mí? ¿Qué siento? Y esa es la dirección. Claro. Aquí en el texto que nos has enviado para pronunciar un poco este programa, hablabas de que el 2024 ha sido el año, un poquito el año de la culpa, del miedo, sobre todo de la culpa, ¿no? Y es muy curioso porque yo que sigo una filosofía espiritual, vamos a llamarla así, o una rama de la espiritualidad muy concreta, también nos avisaban a principios del año que este año es un año número 8, que era fundamentalmente un año de lecciones kármicas, ¿no? Donde había que aprender lecciones que no aprendemos fácilmente, ¿no? Y aquí nos lo van a poner con todas las de la ley, ¿no? Y conozco muchos casos que así ha sido. ¿Quieres decir que más o menos es lo mismo? ¿Es el año de la culpa? ¿Es el año de...? Cuéntanos, ¿qué es para ti el 2024? Bueno, primero voy a hablar desde una mirada, por supuesto, numerológica, también sistémica y, obviamente, hablaré también desde la simbología del tarot. Entonces, 2024, si lo sumamos, nos lleva al número 8. El 8 dentro del tarot nos remite a la carta de la justicia, arcano por excelencia que nos habla de la culpa, entre otras direcciones de sanación, ¿de acuerdo? Pero voy a enfocarme en la culpa porque, de hecho, el 2024 es un año que está siendo bastante incómodo para aquellas personas que no sostienen la culpa. Y voy a hablar de distintos tipos de culpa, ¿de acuerdo? Porque para mí hay 4 tipos de culpa principalmente y los voy a nombrar. Israel, vamos a salir, perdóname, vamos a salir que me gustaría que esto la gente lo entienda bien. Salimos ella y yo, Josefina y yo de la pantalla, te vamos a dejar a ti solo, estamos detrás, que a la que nos llames salimos, pero para que se te vea bien. Ok, gracias. Bien, pues entonces, realmente para sostener la culpa uno tiene que estar en el adulto. ¿Y qué significa estar en el adulto? Ser autónomo. ¿Y qué significa ser autónomo? Significa que yo me sostengo en mí mismo. Es decir, que no dependo de un grupo social, un grupo familiar, para sobrevivir, que yo puedo sostenerme en mí mismo. Y solo el que se sabe sostener en sí mismo puede sostener la culpa. Cuando estamos en un estado niño, no podemos sostener la culpa. Es imposible. Un niño no puede sostener la culpa. Entonces, la culpa pertenece al mundo del adulto. Y, insisto, por eso el 2024 está siendo un año muy incómodo para todas aquellas personas que no están en el adulto autónomo y que, por lo tanto, no pueden sostener la culpa. Y solo quien sostiene la culpa puede crecer, puede evolucionar. La persona que no sostiene la culpa lo que hace es repetir el pasado, retroceder o bien se estanca. ¿De acuerdo? Bien, si en este 2024 tú estás sosteniendo la culpa, que ahora te hablaré, insisto, los distintos tipos de culpa, si tú la sostienes, la respiras, si sabes quedarte ahí sosteniendo, entonces el 2025 y el 2026 te traerá grandes recompensas. Es decir, tenemos que entender que un año nuevo nos trae lo mejor si en el año previo hemos hecho el trabajo que nos toca hacer, que nos corresponde hacer, ¿de acuerdo? Porque si no vamos acumulando tareas. Vale, entonces voy a empezar primero desglosando la culpa, los distintos tipos de culpa para también, digamos, aprovechar estos últimos meses que nos quedan del 2024 para sacarle el mayor partido y así situarnos en el 2025 pues con mejor pie. Voy a hablar primero de la culpa sistémica, ¿de acuerdo? La culpa sistémica quiere decir que estamos hablando de esa culpa que sentimos con respecto a nuestra familia de origen. La familia de origen la miramos en el arcano 6, el enamorado. Vale. Dentro de la culpa sistémica hay 4 tipos de culpa,
¿de acuerdo? Y lo vamos a mirar en los 4 ases. Por ejemplo, tenemos la culpa económica, es decir, la culpa de obtener más prosperidad que algunos de mis anteriores, que mis padres, que mis abuelos, que mis bisabuelos, o incluso el tener mejor salud que la que tuvieron mis anteriores. Eso es un tipo de culpa. Y lo que va a pasar es que si no sostengo esta culpa, voy a retroceder, y lo cual quiere decir que me voy a alejar de la verdadera abundancia y también incluso me puedo enfermar porque así pertenezco a un ancestro o a muchos ancestros que enfermaron o que murieron por enfermedad. Vale. Luego tenemos la segunda culpa sistémica, que es la culpa de realizarme profesionalmente y creativamente, incluso sexualmente, más que mis ancestros. Si yo vengo de una familia con muchos ancestros frustrados, voy a sentir culpa si yo me realizo. Entonces lo que voy a hacer es, si no sostengo la culpa, es retroceder. De manera que voy a hacerme un tipo de sabotaje a que las cosas profesionalmente me vayan bien. ¿Cuántas personas tienen mucho potencial y sienten que no pueden avanzar con su vocación, con su profesión, que las cosas no les van bien? Bueno, a eso se le llama culpa. Luego tenemos la culpa que observamos en la copa, que es la culpa de encontrar una pareja o de vivir una vida sentimental en la que yo me siento correspondido, si es que vengo de una familia donde las parejas de mi sistema se dieron mucho sufrimiento o se dieron mala vida sentimental. Por lo tanto, también muchas personas se conforman o se resignan con parejas incluso a veces tóxicas, ¿de acuerdo? Porque no se permiten la felicidad sentimental porque se ponen al lado muchas veces de una abuela, ¿sí? De una abuela maltratada o de un abuelo despreciado, aunque sea obviamente a un nivel muy inconsciente y muy profundo. Pero el tarot inmediatamente te muestra dónde está atrapado tu inconsciente, cuál es tu lealtad. Luego tenemos la cuarta culpa sistémica, que es sentir culpa de sentirme más visto o más reconocido que mis ancestros. ¿Ok? Es decir, cuando de repente pues tengo popularidad, estoy siendo visto por mis talentos, por mi recurso, por mi potencial, y ahí siento culpa, pues porque muchos ancestros se sintieron ignorados o que no encontraron su lugar dentro de la sociedad, o se sintieron burlados, humillados. De repente no sostengo el ser visto. Me cuesta mucho que me reconozcan mi trabajo, por ejemplo, ¿no? Ese es otro tipo de culpa. Es lo que llamaríamos una culpa más social. Así que, primero, voy a proponer un ejercicio para que cada uno de nosotros tome conciencia de cuál es el tipo de culpa sistémica que más te impide avanzar. ¿De acuerdo? Y después te voy a dar otro ejercicio para que puedas trabajar con una frase sanadora y quitarle fuerza a la culpa sistémica, que es una de las culpas que más nos impide ir hacia adelante. Es muy fuerte. La culpa sistémica es muy poderosa porque está sujeta al instinto de pertenencia. Tengo que pertenecer a mi familia aún que yo sea infeliz, aún que yo sea insatisfecho, tengo que pertenecer. Entonces, bien, tienes que mezclar los 4 ases que te he mostrado, eliges uno al azar para tomar conciencia cuál es la culpa sistémica que en este momento te está afectando. Y entonces, después, vas a colocar el arcano del enamorado, que mostré antes, que es el arcano que representa el sistema, la tribu, lo vas a colocar en el suelo, ¿de acuerdo? Boca arriba, en el suelo a modo anclaje. Vamos a trabajar los arcanos como anclaje, ¿de acuerdo? Entonces te descalzas, te subes encima de la carta y vas a repetir un decreto. El decreto es: sostengo toda culpa familiar y aún y así elijo mi felicidad. Y puedes repetir este decreto las veces que tú sientas hasta que aterrice en tu corazón, en tu cuerpo, y tú lo vas a sentir. ¿Sí? Vas a sentir, normalmente lo que se siente es un movimiento hacia adelante, corporalmente, que nos está indicando que ya estamos preparados para ir hacia el futuro, para ir hacia la vida. ¿Ok? Si ves que el cuerpo va hacia atrás, sigue repitiendo el decreto hasta que sientas que el cuerpo se centra o que el cuerpo va hacia adelante. ¿Ok? El cuerpo nos va a ayudar a detectar el trabajo de la frase. Bien, voy a hablar de otra culpa, que es una culpa muy generalizada, muy potente, muy arcaica, muy antigua,
y muy poderosa, que es la culpa religiosa. La culpa religiosa la vamos a mirar dentro del tarot en 2 arcanos, que son papisa y sumo sacerdote, que son obviamente 2 arcanos con mucha carga religiosa. Este tipo de culpa, muchas personas vienen de árboles genealógicos muy religiosos, ¿de acuerdo? Con una moral religiosa muy fuerte. Y entonces, la persona que sufre este tipo de culpa, ¿qué le va a ocurrir? Sobre todo, por lo que yo observo, esta culpa nos castra la apertura al placer, la apertura al disfrute. Porque la moral religiosa transmite muchas creencias o mandatos de sacrificio y de esfuerzo, que es justo lo contrario al placer. Por lo tanto, si este es tu caso, si tú estás llevando una culpa religiosa, si tú te das cuenta que no te permites divertirte, que no te permites jugar, que no te permites disfrutar, que no te permites vivir aventuras, ¿verdad? Que es tan necesario en la vida, ¿no? Para subir nuestra vitalidad, el aventurarnos, el arriesgarnos, el improvisar. Bien, si este es tu caso, entonces vas a hacer el siguiente ejercicio. Vas a colocar la papisa en el suelo a tu izquierda, el sumo sacerdote a tu derecha, ¿de acuerdo? Te descalzas y colocas tu pie izquierdo sobre la papisa y tu pie derecho sobre el sumo sacerdote. Respiras profundo y ahí vas a repetir un decreto. Y el decreto es: sostengo toda culpa religiosa y aún así elijo mi placer. Y aún así elijo mi placer. Y lo mismo, repites el decreto hasta que tú sientas que tu cuerpo o bien se queda centrado, que eso significa que estoy en el presente, o bien sientas que se inclina hacia adelante, que indica que vas hacia la vida, hacia el futuro, hacia algo nuevo, hacia algo diferente. Si ves que el cuerpo va hacia atrás, repites el decreto hasta que cambie el movimiento corporal. Vamos a por otra culpa muy potente, una culpa que es necesaria mirar, sostener, asumir. La vamos a mirar en la carta 11, la fuerza, que es nada más y nada menos que la culpa del perpetrador. La culpa del perpetrador. Eso quiere decir que muchas veces nos cuesta hacernos responsables de nuestra parte agresiva. ¿Cómo yo agredo? ¿Sí? Porque resulta más fácil detectar cómo el otro me agrede, pero también tengo que darme cuenta cómo yo agredo o cómo yo me estoy vengando. Que muchas veces nos estamos vengando y no somos conscientes que lo estamos haciendo, ¿de acuerdo? Pero todos tenemos una parte perpetradora y lo interesante aquí es que tú mires la tuya. No tanto señalar la parte perpetradora de los demás, sino mirar la tuya. Y por lo tanto, si tú miras tu parte agresiva, quiere decir que empiezas a darte cuenta y empiezas a hacerte cargo de cómo tu energía agresiva está presente muchas veces en tus palabras, en tus actos. Y te haces cargo. Porque si no te haces cargo, entonces no puedes hacer cierres, cerrar relaciones. De hecho, muchas relaciones no se pueden cerrar. Y hablo aquí de relaciones, pueden ser afectivas, parejas, amistades, compañeros de trabajo, así figuras de autoridad. No se cierran porque no estoy mirando mi parte agresiva. Cómo yo te he agredido. Y entonces cuando me di cuenta, entonces lo asumo y ahí se cierra algo con esa persona, ¿sí? Cuando yo le digo, la miro y le digo, sí, yo también te he dañado. Y algo se relaja. Ahora, si este es tu caso, si tú sientes o percibes, intuyes que tu parte agresiva no la estás mirando o que la esquivas o que te cuesta reconocerla, pues mira, te voy a proponer un ejercicio. Colocas el arcano 11 en el suelo, te colocas encima de él, respiras profundo y repites un decreto. El decreto es: asumo mi agresividad, elijo ser adulto. Elijo ser adulto, asumo mi agresividad. Muy importante. Realmente una persona que asume su parte agresiva es una persona que tiene una fuerza especial. Y así se observa, porque mientras tú no quieres reconocer cómo agredes, te debilitas. Porque estás en el niño. A un niño le cuesta mucho sostener que también hace daño de repente. Le cuesta mucho. Un niño no lo puede reconocer. Solo el adulto puede reconocer su agresividad. Y cuando reconozco mi agresividad, también me puedo reconocer como igual con los demás. Sí, entonces, muy importante.
sostener la culpa de mi parte agresiva. Y ahora nos queda la cuarta y última culpa, que es una culpa también bastante frecuente y que sobre todo ocurre cuando la persona viene de un árbol genealógico muy social. Es decir, familias que transmiten mandatos a los descendientes muy sociales. Por ejemplo, pues es importante que te miren bien, es importante lo que piensan de ti, es importante la imagen que proyectas a los demás, es importante que te tomen en serio, es importante que seas alguien, tienes que ser alguien, tienes que ganarte el respeto. Todo este conjunto de creencias que pasan muchos árboles sociales hace que muchas personas empiecen a vivir por y para los demás. Y entonces se olvidan de sí mismas. Entonces empiezan a tomar decisiones que no son decisiones que las estén tomando desde sus vísceras, sino que las están tomando desde la buena conciencia, ¿no? Esto es lo que se espera de mí, pues es lo que hago. Y bueno, pues esto podemos verlo en el mago, que además por numerología es un 1, la individualidad, es volver a mí, priorizarme. Me priorizo, es la culpa de priorizarme. Cuando me han dicho que lo importante es ganarse la aprobación de los demás. Bueno, pues sostengo que me priorizo, sostengo que atiendo mis necesidades, sostengo que atiendo mis pulsiones, mis deseos. Si este es tu caso, si tú sientes que miras demasiado para afuera, sí, que inviertes demasiada energía en los demás, que te desgastas, entonces coloca la carta del mago sobre el suelo, súbete encima y repite el siguiente decreto. Dices, elijo mi bienestar. Elijo mi bienestar. Y lo repites, el decreto, hasta que sientas, insisto, que tu cuerpo queda centrado o se orienta hacia delante. Así que estos ejercicios es bueno que los trabajes los meses que nos quedan del 2024, porque es lo que nos ha propuesto trabajar a fondo este año 8 en el que estamos, trabajar hasta qué punto soy capaz de sostener la culpa o no. Muy interesante, Ismael. Y entonces, prepararnos para el 2025, que es un año 9. Correcto. ¿Y qué nos pasa? ¿Qué pasa en el 9? Mira, el año 9 en el tarot nos ubica en la carta del ermitaño. Vale, eso quiere decir que en este 2025 uno de los grandes aprendizajes es detectar cuándo me tengo que marchar, cuándo me tengo que retirar de relaciones, ya sean sentimentales, sexuales, laborales, sociales, que ya sienta que para mí no son evolutivas. Y eso también significa que para poder retirarme tengo que sostener también la culpa. Claro. Porque tal vez te quiero, pero quererte no significa que la relación sea saludable para mí. Entonces, a veces el retirarse también requiere la capacidad de poder sostener la culpa de, aún y así, me voy, porque para mí esta relación ya no es evolutiva, ya no me suma. Claro. Sí, sí. Lo que has dicho de la buena conciencia y la mala conciencia es muy importante, porque a veces dejar esa relación de amistad, de pareja, claro, detrás está esa culpa, esa sensación de que fallas, ¿no? Y entonces, pues, mantienes algo que, como tú bien dices, no te ayuda, no es evolutivo para ti. Claro, además, el ermitaño nos habla de alargar aquellas situaciones o relaciones que en realidad ya cumplieron su misión, cumplieron su cometido, y el hecho de alargar al final nos consume, nos drena, nos apaga, nos deja, digamos, con una sensación de vacío. Entonces, va a ser un año muy potente, el 2025, para tomar conciencia de dónde me tengo que ir. ¿De dónde me tengo que ir? De hecho, marcharse
también es un acto de madurez. El ermitaño es un arcano que habla de trabajar la madurez suficiente como para reconocer, aquí ya no me toca estar, me tengo que ir. Y saber soltar, ¿no? Sí. Sobre todo, saber soltarme, ¿verdad? Porque yo digo, en realidad, cuando hablamos del desapego, y hablamos muchas veces del concepto de soltar en la espiritualidad, a veces el querer pensar que yo suelto algo, suelto a alguien, es un tanto arrogante. Claro, Porque nadie es de tu propiedad. Todo te es prestado, todo te es prestado. Pero sí que tú tienes, digámoslo así, el compromiso contigo mismo de soltarte cuando toca, cuando sabes en lo profundo de tu corazón que ya llegó el momento de marcharte, te tienes que ir. Sí. Y a veces también nos tenemos que ir, no solo de relaciones, también un estilo de vida que ya es caduco, que ya es un estilo de vida que ya no va con mis necesidades actuales. A veces es retirarme de un hábito, de una costumbre, de una inercia, de una rutina. Y esto es lo que propone la carta del ermitaño. ¿De dónde me tengo que ir? ¿De dónde me tengo que ir? Esta es una pregunta clave para el 2025. Y nos cuesta marcharnos porque, por lo general, el ser humano tiene tendencia, según se observa, ¿verdad?, a alargar las situaciones, alargar o dilatar muchas situaciones que, bueno, que por miedo, por costumbre, sí, porque es lo conocido, por pertenencia, por buena conciencia, bueno, entonces va a ser un gran reto para todos preguntarnos ¿de dónde me tengo que ir? No sé tú si has observado si cuando cuesta de soltar, ahí también hay como unas señales biológicas, ¿no?, que el cuerpo muestra, ¿no?, como síntomas, bueno, cansancio, malestar, que luego puede ir sumando y convertirse en enfermedad. Totalmente, totalmente. De hecho, el ermitaño nos habla de agotamiento, sí, nos habla incluso de amargura, porque de hecho cuando ya me quedo en un lugar donde mi alma ya no quiere estar, aunque mi ego persista en decirme que sí, quédate, tal vez cambiará algo, tal vez en unos días, en unos meses será diferente. Este esperar a que las cosas cambien es una gran trampa psicológica. Sí. Que trae muchísimo sufrimiento a muchas personas en el mundo. Esperar que las cosas cambien. Entonces, cuando tu alma ya se ha ido de un lugar, si tú persistes, de un lugar, de una relación, y tú persistes, el cuerpo lo manifiesta. El cuerpo lo manifiesta y el carácter se vuelve más agrio, empieza la amargura, ¿sí? Empiezas a dejar de ser tu mejor versión, ¿verdad? Sí. Te conviertes incluso, podríamos decir, no en un zombie, ¿sí? Te quedas como muerto en vida, pues. Sí. Yo lo que he observado, Ismael, es que muchas veces cuando hay personas que pasan por este momento, que los cuerpos energéticos, efectivamente, hay un arquetipo que es que la energía es como un abanico que se abre, ¿no? Está cayendo, exactamente lo que acabas de decir. O sea, y entonces estamos en ese estado zombie que, bueno, me levanto porque me tengo que levantar, voy a trabajar porque tengo que trabajar, pero realmente no estoy. No estás. Así es. Te has ido hace mucho tiempo. ¿Cuántas personas están en relaciones de las cuales ya se han ido hace mucho tiempo? Sí. Esto es muy interesante de observar porque es que en el tarot se muestra frecuentemente. Tú abres el tarot porque estás preguntando por una relación y se nota, se observa que ya tu alma ya no está ahí. Hace tiempo que se fue. Hace tiempo que se fue. Entonces, imagínate, también ocurre con las empresas, ¿eh? Por ejemplo, cuando yo abro el tarot, viene un empresario y me dice, quiero trabajar con este equipo de trabajadores. Y puedes ver que hay trabajadores que ya se han ido de la empresa, que no están energéticamente dentro de la empresa. Sí, entonces, bueno, por no marcharnos cuando realmente toca y corresponde, ¿verdad? Estamos frenando la evolución propia y la evolución también de otras personas. Colectiva, claro. Sí, sí, Sí. sí. Sí, sí. Sí. Muy interesante. Así que Bueno,
de despedidas. El 2025 es un año de despedidas y las despedidas duelen. Las despedidas duelen y el adulto lo tiene que sostener, el adulto lo sostiene, la despedida, ¿no? Ya sabes que esa persona forma parte de tu destino, tal vez ya no forma parte de tu vida, de tu presente, pero sí de tu destino, y que de hecho el 2026 es un año 10, esto nos ubica en la rueda de fortuna. La rueda de fortuna, entre otras direcciones de sanación, es el destino, ¿no? Entonces, aunque yo me vaya, tú formas parte de mi destino. Siempre vas a formar parte de mí. Vas a estar en mi memoria, sí, porque ya formas parte. ¿Verdad? Puedes irte y desaparecer, pero perteneces. Claro. Qué interesante. Muy bien, pues muy interesante. Sí, gracias, Josefina. Luego se lo subes otra vez, que hay más gente que quiere preguntarle a Ismael. Y bueno, ya hay un montón de gente que nos está viendo en directo y nos vamos a ir a presentar. Luis, si me permites, quiero dar un ejercicio para Sí. el trabajar con el 2025. Venga, pues me aparto, lo dices y continuamos con los colores. Ok, pues mira, lo siguiente. Vamos a colocar la carta precisamente del ermitaño, ¿vale? Que es el número del 2025, es decir, 9, ¿de acuerdo? Lo colocamos sobre el suelo. Seguimos con los anclajes. Nos colocamos encima del arcano. Y entonces, eso sí, vamos a decirle, en esta ocasión, a la carta del ermitaño, le vamos a decir, tú eres mi año 2025. Se lo podemos repetir varias veces mirando la carta, ¿de acuerdo? Para que nuestro inconsciente le quede claro lo que representa el ermitaño. Lo colocamos, como digo, en el suelo, nos subimos encima. Experimentas lo mismo. ¿Hacia dónde se inclina tu cuerpo? ¿De acuerdo? Vale, entonces, si te vas para atrás, si tu cuerpo se va para atrás, tienes que girarte. Te das la vuelta y miras para el 2024. ¿De acuerdo? Y le dices una frase sanadora a tu año 2024. Le dices, querido 2024, gracias por enseñarme a sostener la culpa. Puedes repetir la frase varias veces, lo respiras, luego te vuelves a girar. Ok, ahora sí, dices otra frase sanadora. Dices, ahora estoy listo para recibir mi año 2025. Y lo respiras profundo hasta que sientas que tu cuerpo se queda centrado o va hacia adelante. Pero en el caso de que vaya para atrás, tienes que girarte y mirar hacia tu 2024 para acabar de agradecer a este año el aprendizaje que te ha traído, que ha sido muy potente, que, como digo, es sostener el sentimiento de culpa, que es muy incómodo. Ok. Es muy incómodo. 2024 muy potente, muy potente. Bueno, ahí estamos, intentándolo hacer lo mejor posible. Vámonos a Tarragona y tenemos a Lorenzo Arroyo ahí esperándonos para hacerte alguna pregunta. Ya lo nombro para que esté preparado para subir al escenario. Y con todos ustedes, Lorenzo Arroyo. Hola, buenas noches, Ismael. Muchas gracias por tus aclaraciones, que son, como siempre, exquisitas. Me gusta mucho cómo lo enfocas. De hecho, una cosa que has dicho es fundamental, que es los sabotajes, ¿no? La cantidad de sabotajes que tenemos, que no lo hacemos de una forma consciente, que pueden ser pues por nuestros antepasados, por nuestros ancestros, por los padres, por los amigos, por los jefes, por esos consejos que no nos han hecho mella, ¿no? Y a veces funcionan. Y eso, pues claro, las constelaciones familiares es una técnica que se trabaja bastante bien. Lo que sí me impresiona es un poquito del punto de vista del tarot, ¿no? Que bueno, esos ejercicios son muy simpáticos y que estoy convencido que funciona muy bien para toda la gente que los escucha, porque es una manera, eso lo puede hacer con muchísimas de las cartas que te puedan salir en el tarot cuando un día estás preocupado o tienes alguna historia. Hoy no es el momento para decirlo, pero a ver si otro día vienes y nos haces que nos podamos equilibrar, cada día levantarnos dependiendo de la carta aprox que nos salga. Pues me gusta mucho ese enfoque sistémico que le das al tarot, ¿no? Porque sin ser constelaciones es un poti-poti, ¿no? Que se entiende muy claramente y me gusta mucho. El 2024, eso de girarse y dar las gracias ha estado interesante, porque normalmente la gente lo que quiere es decir, de esto me quiero olvidar. Olvídate, ¿sabes? Pero no, tienes que reconocer y lo que te has dicho. ¿Alguna otra cosita más para eso? Bueno, un año nuevo siempre es el reflejo de los años anteriores. Tenemos que entender que el ser humano y la vida en sí funciona por ciclos. Entonces,
Un ciclo nuevo será más potente o menos potente según como tú mires tus ciclos anteriores. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy presente. Así que si tú quieres, pues obviamente, ¿no?, colocarte de la mejor manera en tu 2025, pues primero tienes que mirar para atrás y agradecer el aprendizaje que te ha supuesto el año anterior, el 2024. Y luego, en el día a día, hay muchas, digamos, ejercicios que podemos llevar a cabo según lo que necesitemos, según lo que busquemos, según lo que tenemos que sanar o resolver. Hay algunas frases sanadoras que a mí me gusta usarlas de manera cotidiana y que a mí me han cambiado la vida, me ayudan mucho en el día a día y pues principalmente son tres palabras mágicas, sanadoras, que funcionan muy bien si las sentimos hacia nuestros padres. Entonces podemos imaginarnos nuestros padres detrás, a mamá a la izquierda, a papá a la derecha, y decimos gracias, por favor, sí. Gracias, por favor, sí, hasta que sintamos el impulso hacia la vida, el impulso hacia el futuro. Es inmediato, realmente son tres palabras mágicas que si las pronuncias tú vas a notar el efecto de manera inmediata. Estupendo, estupendo. Muy bien. Y eso es genial y además para otra vez con lo de los sabotajes, ¿no? Porque muchas veces incluso los terapeutas o la gente que trabajamos con los demás nos da la sensación, sin darnos cuenta, si no estamos bien centrados, no obviamos las señales y nos centramos solamente en el efecto, lo que la persona nos cuenta en aquel momento, y como siempre vamos tan rápidos, ¿no? No nos da tiempo a ver qué está diciendo entre esas palabras o qué es lo que me está escondiendo, que a ver si soy capaz de encontrarlo. Porque claro, no está muchas veces en lo que yo digo, sino cómo lo digo, en qué el énfasis que tengo y a quién pongo como testigos, ¿no? Siempre intentamos justificarnos de las culpas poniendo, pues eso, es que yo soy así porque fulano, porque mi jefe, porque mi mamá, pues, ¿sabes? Esas cosas. ¿Ahí qué se puede hacer? Bueno, primero, con el tarot hay una gran, digamos, ventaja en el sentido que una cosa es la pregunta que plantea el cliente, que muchas veces yo digo que las preguntas son trampa. No es que el cliente lo haga intencionadamente, cuidado. La pregunta es trampa porque la está planteando desde un lugar evitativo y el cliente no quiere ver lo que toca ver, que es lo prioritario. Cuando abrimos el tarot siempre trabajamos con lo prioritario, no tanto con lo que plantea el cliente, con la pregunta del cliente, sino con lo que es prioritario. Porque si tú trabajas con lo prioritario, la lectura tiene fuerza. Si tú trabajas con la pregunta que plantea el cliente tratándose de una pregunta trampa, entonces no lo puedes ayudar. La lectura ya no es terapéutica. Lo que estás haciendo es seguir el discurso de tu cliente y te pierdes en el discurso de tu cliente. Entonces, la mayoría de veces las lecturas, cuando abrimos el tarot, una cosa es lo que pregunta el cliente y otra cosa es lo que muestra el tarot y lo que es prioritario de mirar. ¿Ok? Y esa es una gran ventaja que nos da la herramienta del tarot siempre y cuando la usemos pues con este enfoque y desde esta mirada. Tú lo prioritario, ¿cómo lo miras al cliente? Es lo mismo que has hecho con las cartas. Lo prioritario es ver hacia dónde se inclina el alma del cliente. Eso es lo prioritario. O sea, apartando mi opinión, sí, apartando mi discurso como ayudador, lo tengo que apartar, lo hago a un lado y sencillamente pongo voz al alma del cliente, dónde se inclina el alma del cliente. Eso es lo prioritario. Y muchas veces no coincide ni con lo que anhela el cliente, ni con lo que busca el cliente. Muchas veces, en la mayoría de ocasiones, no coincide. Por eso yo siempre digo que las lecturas de tarot en su gran mayoría son confrontativas. Te desmontan el chiringuito, te desmontan la palabrería, te desmontan el discurso. Y ahí es cuando el tarot realmente es terapéutico. No cuando sigo el discurso del cliente, sino cuando sigo lo que muestra la lectura, lo que es prioritario. Sí, sí, además que en kinesiología eso es importantísimo. Primero, si tengo algún sabotaje y después si es prioritario, porque es lo que tú dices, a veces yo me hago una idea de lo que es y no es, y a lo mejor quieres que, bueno, es como en todas las cosas que funcionan por reflejo, ¿no? O sea, no siempre está el efecto, está la causa siempre está muy alejada del punto de dolor o del punto que me tiene mi mente atrapada o del punto de la depresión.
no está en el pecho eso, está en otra historia que le ha pasado. Está genial, sí, señor. Así es. Y si te haces sabotajes, si tú observas que estás haciéndote un sabotaje, que un sabotaje quiere decir que las cosas me empiezan a ir bien, pero no me permito que me vayan bien. Me las cargo. Por A, por B o por C, termino cargándome las cosas que me van bien. Si ese es tu caso, lo que tienes que hacer es volver al adulto, porque el que hace el sabotaje es el niño. No tanto el niño en sí, el niño interior, sino las lealtades del niño. Entonces, ¿qué tienes que decir? Vuelvo a mi adulto, vuelvo a mi adulto, vuelvo a mi adulto. Es que esto es una cosa constante en el día a día. Porque ¿cuántas veces estamos en el adulto en el día a día? Muy pocas. Muy pocas. Esa es la realidad. Tenemos que ser realistas. Esa es la realidad. O estamos en el niño o muchas veces en el adolescente. Sí, pero no estamos en el adulto. Entonces, pues si tú te das cuenta que te estás saboteando, pues entonces tienes que decirte a ti mismo, vuelvo a mi adulto. Te lo tienes que recordar porque, claro, no vas a tener un terapeuta a las 24 horas del día para que te recuerde que tienes que hacerte adulto. Te lo tienes que recordar tú a ti mismo. Y cuando tienes un conflicto que ya no es tanto, es un sabotaje, pero dentro del sabotaje hay diferentes, tú sabes, hay diferentes parámetros, ¿no? Uno puede ser un reverso psicológico y otro puede ser un conflicto. El reverso es cuando digo una cosa y hago otra. Un conflicto es cuando me va bien una cosa y la otra. En esos casos siempre funciona igual, desde tu punto de vista. Bueno, luego también están las resistencias. Bueno, ese es un conflicto, es una resistencia que está tan equilibrada en lo que es lo que tú decías antes. Quiero dejar atrás, pero hay algo que me retiene y no me deja avanzar. Pero yo quiero ir hacia adelante. Esa es historia, es eso. Hay algo que muy interesante en la psique y es que cuando tenemos una resistencia, que claro, resistencia, pues hay muchas, ¿no? Pues por ejemplo la resistencia al cambio, la resistencia a dejarme querer, la resistencia a darme buena vida económica, la que sea, la resistencia que sea. Observamos que detrás de la resistencia hay un beneficio secundario. Pues es decir, yo obtengo un beneficio de mantener un problema en mi vida. Sí, le cojo un cariño especial a un problema. Entonces, este cariño especial que yo le cojo a este problema es una manera inconsciente de estar al lado de algún ancestro que no le fue muy bien la vida. Y tenemos que ver quién es ese ancestro. Y cuando ya lo sabemos, entonces tenemos que decirle a ese ancestro, por favor, mírame con buenos ojos, que a mí la vida me vaya mejor. Y tú desde el mundo del tarot, ¿cómo miras los ancestros? Porque con kinesiología lo hacemos fácil, ¿no? En el mundo del tarot, ¿cómo miras? Vale, es un ancestro, es un abuelo, una abuela, un hermano del abuelo. ¿Cómo haces? ¿Tirando también las cartas con el tarot y adivinándolo ahí? Sí, bueno, más que adivinándolo, hay una estructura, hay una metodología, ¿de acuerdo? Entonces, esto evidentemente es amplio de explicar, pero te lo voy a resumir mucho. En el tarot tenemos los 4 ases que yo hablo, que son los anclajes de mi metodología. Cada uno de los ases nos ubica en una generación del árbol genealógico. Entonces, cuando se muestran en una lectura, se ve muy claro con quién está la lealtad por parte del cliente. Si con los bisabuelos, con los abuelos, con los tíos, con los padres, con los hermanos, porque cada uno de los ases nos ubica, insisto, en una generación del sistema. Estupendo, pues muchas gracias. Eso es una manera de volver hacia atrás y mirarlo. Pues no muchos terapeutas o muchos tarotistas tienen ese árbol así montado, esa estructura tan bien montada, con todo el respeto, porque todos hacemos lo que podemos dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Pero está muy bien, eso me gusta. Muchas gracias. Claro, al final el método se basa en las observaciones. En las observaciones, y también es verdad que luego hay una parte de, yo le llamo sintonía, llámale intuición, canalización, como prefieras llamarlo. Se combinan ambas cosas, observación para crear método, intuición, que es lo que le da, digamos, esa magia especial a cada lectura de tarot. Entonces, hay las dos cosas y yo he creado un método que me permite rápidamente ubicarme en una generación, ubicarme si estoy hablando de mamá o estoy hablando de papá, si estoy hablando, por ejemplo, pues de los muertos o estoy hablando, por ejemplo, pues de una prima o de un tío. Entonces, eso es. Genial. Muchas gracias. Muy bien, ahora te estaría preguntando 2 horas, pero vamos, ya me está regañando Luis, pues.
Seguimos, hay que seguir, que tenemos poco tiempo. Muy bien, gracias Lorenzo. Tenemos muchos sitios donde podéis encontrar a Ismael, donde podéis localizarlo, donde podéis hablar con él. Aquí tengo, por ejemplo, que lo tenéis en Instagram también como Ismael Sánchez, @Ismael Tarot, ¿no? Como Ismael Tarot, ahí lo podéis encontrar. Seguir, él es muy activo en redes, él explica muchas de sus teorías y lecciones y bueno, todo esto lo hace desde la libertad. Luego se nos va a México, para aquí, para allá, está todo el rato ya en movimiento. Hay que tenerlo cerca, hay que escucharle a todos aquellos que entienden que el mundo realmente del crecimiento personal es el autoconocimiento y el cambiar cosas de nosotros. Porque cuando pensamos que el crecimiento personal es que los demás se portan mal con nosotros, entonces empezamos a tener, bueno, empezamos a no entender. Y como no entendemos, luego no cambia nada, y si luego no cambia nada, que nos gusta la magia, Ismael, tú sabes, ¿no? Que al ser humano le gusta ir a un sitio donde te hagan algo y todo cambie, ya, ¿no? Y la vida cambie y esto no es así. No, el mago Merlín ya no ha vuelto a encarnarse más, toda esta gente, los mágicos, ya no han vuelto a la Tierra nunca más, entonces no existe la magia de ¡zop! A partir de aquí, la calabaza será una carroza real. Hay que currar, chicos, hay que currar. Así que luego iremos apuntando, Merlidia, si me está escuchando, que luego le voy a pasar por WhatsApp para que me ponga ahí debajo las formas que tenemos de localizar a Ismael Sánchez, ¿no? ¿Cómo podéis hacerlo? Ahora que estamos bastante gente en directo, lo podéis ver por ahí. Seguimos nos quedan Cambrils, Barcelona, 2 buenas ciudades interesantísimas. Voy a presentar primero a Ana, porque luego tenemos a Monse, que se nos va de viaje. Ahí tenéis a Ana María Santos desde Barcelona. Ana María, buenas noches de nuevo y hola, encantado. buenas noches. Buenas noches, Ismael. Buenas noches. Para mí eres una persona súper inspiradora. Se te ocurren tantas cosas y cómo manejarlas juntas es como una ensalada súper variada llena de manjares exquisitos. Gracias. Habréis hablado de la culpa y en los elixires florales, en el método Bach, tenemos uno que es para la culpa, que es el pino. Pero tenemos el otro, que es también, como decía Lorenzo, el otro, el de la culpa la tiene el otro, que es el willow. Claro, desde la culpa está el no merecimiento, no me merezco nada bueno, pero esa culpa es tan pesada que siempre se le tiene que pasar a otro. Claro, desde nuestro árbol genealógico, ¿cuántas cosas hay ahí que no han sido miradas, ¿no? ¿Cuántas cosas hay que Claro. que creen que no están bien hechas? Y puede ser que desde ahí nos llegue el no me merezco tener dinero, no me merezco tener amor, no me merezco... Sería la pregunta. Hay una culpa muy arraigada en muchas personas, muy profunda, que es la culpa de vivir. ¿También? La culpa de vivir. ¿Y cómo sabemos que una persona está experimentando la culpa de vivir? Pues muy sencillo, porque esa persona se da mala vida, porque esa persona no aprovecha las oportunidades, porque esa persona no se permite que las cosas le vayan bien. ¿Por qué hay tantas personas que tienen culpa de vivir? Pues muchas veces porque se observa en las lecturas de tarot que esas personas están al lado de un muerto de la familia o varios muertos, de hecho. Muertos que no fueron llorados o que no fueron despedidos o que no pudieron despedirse, que no tuvieron funeral, ¿verdad? Y entonces vienen descendientes de estos ancestros que sienten culpa de vivir. Muy profunda. Y observamos que también haciendo tumba quiere decir un ritual donde yo hago una tumba a esos muertos para poder despedirlos, para poder llorarlos, para poder honrarlos. Y cuando hago la tumba, entonces luego ya empiezo a sentir que vuelvo a la vida y que puedo y que tengo derecho de vivir mi propia existencia, ¿no? Yo doy muchos rituales para hacer tumbas, porque tantísimas personas que viven con este sentir, con este mandato de no tengo derecho a vivir. Ajá. Pero desde ese no derecho a vivir, también muchas personas piensan que los demás tampoco lo tienen. Y ahí mezclamos diferentes cosas. ¿Qué cartas del tarot saldrían con una persona que tiene ese doble lenguaje, ¿no? Ese
ese doble pensamiento. Por ejemplo, en que las cosas no están bien hechas, que yo soy culpable, pero tú también lo eres. ¿Cuál? Claro, lo que en realidad culpar al otro es un juego peligroso, es un juego psicológico peligroso. Culpar al otro no deja de ser un tipo de narcisismo. Yo te hago responsable de lo que está ocurriendo porque no quiero asumir lo propio, entonces te paso la pelota. Es un tipo de manipulación, a eso se le llama, es que eso es una manipulación. Y una persona no permite la manipulación, la corta. Esto es un entrenamiento, porque requiere práctica, pero cierto es que aquellas personas que se apoyan en el alma de su padre, que respetan el alma de su padre, haya hecho lo que haya hecho, haya sido su vida como haya sido, si se respeta el alma del padre, no hablo del ego del padre, el ego no, el ego del padre está herido, como el tuyo, el mío, el de cualquiera, ¿ok? Hablo del alma del padre, esto hay que saber diferenciarlo, porque hay muchas personas que dicen, Ismael, ¿cómo yo voy a honrar a un padre maltratador? Pero es que tú no vas a honrar el ego de tu padre que te ha maltratado. Tú estás honrando el alma de tu padre. Es otro movimiento. Entonces, si yo me apoyo en el alma de mi padre, yo voy a tener más facilidad para cortar cualquier perfil manipulador, cualquier perfil chantajista, cualquier perfil mentiroso, porque el padre simboliza la claridad. El padre simboliza los límites. Y muchas personas no ponen límites al abuso, al chantaje, a la manipulación, porque no tienen bien integrado a su padre. Y esto es lo que yo observo. Pero para eso también muchas veces a lo mejor tenemos que tener muy claro que hemos escogido unos padres para poder trabajar nuestra alma, que esa alma a lo mejor tiene que sanar el haber hecho mucho mal o algo así. Y por eso ese sentimiento de culpa que al final lo echas afuera de ti mismo, ¿sí? Porque siempre hablamos de nuestro sistema, pero ¿y nuestra alma que ha escogido ese sistema para desenvolverse, desarrollar y crecer? La mirada adulta sería que nos ha sido asignado el sistema por algo más grande. Yo le llamo espíritu, pero llámale como quieras, universo, cosmos, Dios. No tanto que yo elijo a mi sistema. Porque este pensamiento de yo elijo mi sistema es ponerme por encima de la familia. ¿Sí? Yo os he elegido a vosotros. No, la familia me es asignada, la familia me es otorgada por algo más grande. Ese es el pensamiento más humilde. Entonces ahí me coloco en el lugar de hijo o en el lugar de descendiente. Pero también ese pensamiento humilde sería el pensar que no tantos mis padres son como ese problema, sino que mi alma ha escogido ese trabajo. Eso sí que sería humildad total. Saber que yo, eso es ser el adulto. Yo estoy aquí porque es mi trabajo, ¿no? Sí, esto, digamos, el trabajo que nos incumbe a todos es, digamos, colocarnos dentro de la familia en el lugar que nos toca. Ok, es decir, con los padres, pues en el lugar de hijos, con los hermanos en el lugar de hermanos. Lo que pasa es que la realidad no es lo que nos muestra, ¿no? O sea, de repente estoy haciendo la función de mamá de mi papá, o estoy haciendo la función de pareja de mi mamá, o estoy haciendo la función de, qué sé yo, de salvador con una abuela, con un abuelo. O sea, lo que observamos en la realidad, digamos, de las familias es que no estamos en el lugar que nos toca. O sea, que realmente el verdadero trabajo con la familia es ocupar tu lugar. A partir de aquí las cosas funcionan bastante mejor. Sí, o sea, es decir, ya estás más orientado pues a las bondades a las bondades de la vida. Eso es lo que se puede observar. Muchas gracias. Y por cierto, Ramírez, se le podría ocurrir hacer una buena pregunta, a ver si tiene alguna para nosotros, para Ismael. Sí. Hay alguien que parece ser que no le gustan nuestras preguntas y que dice que nos callemos todos, que hable solo tú, Ismael. Pero bueno, eso es lo que tiene que trabajar y subirse en una de las cartas que ha dicho antes. Seguimos. Gracias, Ana. En Más allá de las ondas, para continuar con nuestro programa, que sabéis que medimos los lunes y que traemos a gente muy interesante, que nos importan además la trayectoria y su vocabulario, ¿no? Y lo que dice, que es en este caso nuestro invitado de hoy, que es Ismael Sánchez. Así que nada, aprendemos mucho, aprendemos todos juntos. Y ahora ya sí, ahora ya nos vamos a ver a Montse Alsinella, que la tenemos ahí preparada,
Montse, me quedes a Ismael. Hola, Ismael. Hola. La verdad es que es un lujo escucharte, ¿no? Y tenemos muchísimo trabajo todos, que yo digo siempre que somos aprendices de vida. Entonces, aparte, el anunciado del programa era predicciones para el 2025. Has hablado durante el programa de la mirada sistémica, de sostener la culpabilidad. ¿Y puedes hacer alguna mirada más a través de otro tipo de herramientas que utilices tú, Ismael? ¿Herramientas a qué te refieres? Pues, por ejemplo, has hablado, nos hemos quedado la numerología y la sistémica, ¿no? Sí. Si lo utilizas para ver esa predicción que nos depara el ser humano, ¿no? Cada uno supongo que en su parcela. En este caso harías una mirada a cada persona, no con el sistema de sostener la culpa, sino con qué tiene que trabajar esa persona que viene a consultarte, qué punto de vista puedes decirle y qué punto de vista como seres humanos que habitamos este planeta. Bien, podemos hacer lo siguiente. Yo voy a mezclar el tarot para hacer una lectura del 2025 a las personas raíces, según mi método numerológico. Explicaré cómo sabemos si somos raíces o si somos portales, alas o integradores. Es decir, voy a hacer 4 lecturas para ver cuál es el aprendizaje clave del 2025 según nuestro camino de vida, según nuestra fecha de nacimiento. Y también avanzo, voy a decir algo sobre el 2026 que no hemos hablado, o muy poquito, y el 2026 es un año 10, si sumamos 2 y 6 nos lleva al 10, y también es un año 1 al mismo tiempo, ¿sí? Porque en la numerología el 10 también lo reducimos a 1. Entonces, esto nos ubica, hablo del 2026 y luego ya hago las 4 lecturas, esto nos ubica en la carta número 10, la rueda de fortuna, que justamente yo hablé hace un momento de las resistencias, y la carta de la rueda de fortuna es por excelencia el arcano de las resistencias. De hecho, las 3 esfinges que forman la carta de la rueda de fortuna representan los elementos de una resistencia. Por ejemplo, la esfinge de color carne representa la resistencia en sí. ¿Cuál es mi resistencia? Pues, por ejemplo, la resistencia al cambio, la resistencia a irme de una relación, sea cual sea la resistencia. La esfinge de color amarillo representa el beneficio secundario. ¿Qué beneficio obtengo de mantener este problema en mi vida? Y la esfinge superior de arriba, la azul, representa el salto evolutivo que yo hago cuando renuncio al beneficio secundario. Solo hay un cambio cuando renuncio al beneficio secundario que obtengo de mantener los problemas que mantengo en mi vida. Así que 2026 será un año que nos va a invitar a trabajar muy a fondo nuestras resistencias. ¿Cuál es realmente mi resistencia y qué beneficios secundarios estoy obteniendo? Que en general el beneficio secundario es pues llamar la atención, que me miren, sí, que me arreglen un poco la vida, que me la solucionen un poco, sí, esperar que el mundo cambie o que el mundo me dé soluciones. Normalmente las resistencias nos llevan a un beneficio secundario que es un beneficio muy infantil, sí, pero cuando ya suelto el beneficio secundario, entonces es cuando realmente hago un salto evolutivo. Así que el 2026 va a ser un año que traerá a la gente que se permita renunciar a su beneficio secundario grandes saltos evolutivos y grandes cambios. De hecho, luego tenemos la carta número 1, porque el 2026 también es un año 1, ¿de acuerdo? Y tenemos el mago. Por lo tanto, una persona que trabaja sus resistencias internas y renuncia a sus beneficios secundarios, pues es una persona que está desarrollando o desplegando todo su potencial, todos sus recursos, sí, es decir, es una persona que está realmente empoderándose y, por lo tanto, está desplegando sus habilidades. Vale, ahora voy a mezclar el tarot y voy a hacer una lectura para cada uno de los caminos de vida que yo hablo. Y entonces tienes que saber si eres raíz, portal, ala o integrador. Es muy sencillo, solo tienes que sumar tu fecha de nacimiento. ¿De acuerdo? Día, mes y año, dígito por dígito. Sí. ¿Ok? Y la suma la tenemos que reducir a un dígito que vaya del 1 al 10. Pero hay 2 excepciones, precisamente con el 1 y el 10. Si tú sumando toda la fecha, día, mes y año, tienes un 10 directo, entonces reduces a 1.
Pero si tú sumando día, mes y año tienes un 19, un 28, un 37, un 46, un 55, sumas y en el 10 te quedas. Y luego, pues obviamente, si tienes un 1, un 6 o un 8, pues serás una persona raíz. Si tienes un 2, un 5, un 9, eres un portal. Si tienes un 3, un 4, un 10, eres una ala. Y si tienes un 7, eres un integrador. Así que voy a hacer primero una lectura del 2025 para las personas raíces. ¿Cuál es el trabajo más nuclear que les toca en este 2025? Tengo el tarot en mis manos, lo mezclo. Ya. La persona raíz, sea 1, sea 6 o 8, el basto. Así que este 2025 va a ser un año muy interesante para trabajar el liderazgo, sobre todo a nivel creativo, a nivel profesional. Pues puede ser un año muy interesante para emprender proyectos que sean creativos, que sean proyectos que me mueven mucho, que me motivan mucho, que me hacen mucha ilusión. También es un año muy interesante para preguntarme qué es lo que a mí me conecta con el placer. Es decir, soltar un poco el patrón del esfuerzo y permitirme conseguir las cosas con más placer, con más disfrute. Así que todas las creencias que tengan que ver con el esfuerzo y el sacrificio, pues también serán creencias a trabajar para una persona raíz en su 2025. Un basto, en realidad, es un arcano de empoderamiento. Por lo tanto, va a ser un año muy interesante para la raíz, para tomar decisiones, pasar a la acción, salir un poco de la cabeza, no pensar tanto las cosas, arriesgarse. El basto son las vísceras. Entonces, un poco más de riesgo para las personas raíces, sobre todo a un nivel profesional. Ahora voy con las personas portales, que son 2, 5 y 9. Bueno, la estrella, muy interesante. Las personas portales tienen 2025 en el cual tienen que trabajar con respecto a su lugar. ¿Qué lugar cojo yo en la sociedad? Me permito mostrarme como soy, me permito mostrarme auténtico, o lo que estoy haciendo lo hago para complacer a los demás, para contentar a los demás. Estoy gastando mi energía en hacer lo que quiero hacer, o la estoy gastando o la estoy derrochando en complacer voluntades o deseos ajenos. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me coloco? Por lo tanto, esto es un gran ejercicio para las personas portales en su 2025. Lo que doy, porque la estrella es una carta de dar, lo que doy, ¿desde dónde lo doy? ¿Lo doy con esfuerzo? ¿Lo doy me siento forzado a dar lo que en el fondo no quiero dar? Así que también va a ser un año muy interesante a este nivel para el portal. Cuidar mucho de su energía, dónde la coloca, dónde la invierte, y permitirse mostrarse como es y dar desde un lugar más genuino, más auténtico. Ahora vamos a las personas alas, 3, 4 y 10. ¡Wow! El arcano 13. Para las personas alas, el 2025 es un año muy interesante para trabajar el miedo. De hecho, las alas tienen un patrón de control muy potente. Y precisamente cuando una persona quiere controlar es porque en el fondo tiene mucho miedo. Tiene miedo al caos, tiene miedo a que las cosas no funcionen como espera o como anhela o como quiere. Así que, de alguna manera, este 2025 a las alas las va a desafiar a abrazar su miedo, ¿no? A permitirse sostener el miedo, a permitirse conectar con su parte más vulnerable, porque las alas pues, suelen ser bastante resolutivas y, bueno, pues de repente, ¿qué pasa si me siento vulnerable? Bueno, pues también tengo que abrazar esa vulnerabilidad y a ver qué nace de ahí, ¿no? De esa fragilidad también pueden hacer un movimiento muy bonito. Así que, bueno, sostener el miedo, abrazarlo y trascenderlo es un poco el trabajo que tienen las personas alas en su 2025. Y nos quedan los integradores, que son los números 7. Mira, curiosamente, con su meta espiritual. El as de oros es la meta espiritual de los integradores. Para un integrador, el 2025 es un año muy interesante para practicar la gratitud, valorar lo que tengo, ¿sí? O sea, es decir, valorar las pequeñas cosas, valorar qué hago con mi tiempo. Muy importante también, ¿no? Valorar mi tiempo. Mi tiempo también, como decimos aquí en España, ¿no? El tiempo es oro. Bueno, pues
¿Qué hago con mi tiempo? ¿Realmente lo estoy invirtiendo en las personas que quiero o en los proyectos que quiero? ¿Dónde estoy colocando mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo con él? Es un año muy interesante para trabajar el tiempo, cómo lo estoy viviendo, cómo lo estoy sintiendo. Y pues obviamente la carta del oro también nos habla de conectar más con la vida, conectar más con el cuerpo, estar más presentes y sobre todo también practicar la gratitud hacia mi cuerpo, ¿no? El cuerpo al final me está manteniendo en la vida, ¿no? Entonces tengo que ser agradecido con mi energía corporal. Pues ese es un poco el trabajo del integrador en el 2025. ¿Contemplas los números maestros dentro de tu metodología, dentro de lo que acabas de explicar? Sí, los números maestros los contemplamos, pero los reducimos. Es decir, porque a mí lo que me interesa saber es si la persona es raíz, portal, ala o integradora. Sí, entonces, por ejemplo, si eres un 11, pues serías un portal 2 maestro. O si eres un 22, serías un ala 4 maestra. O si eres un 33, serías una 6, una maestra raíz 6. O un 44, pues una maestra raíz 8. Lo reducimos, pero lo contemplamos. Vale. Bueno, pues muchas gracias por tu predicción. Ya nos has abierto un poco más los ojos. Muy bien. Bueno, pues aquí seguimos aprendiendo. Gracias, Monse. Bueno, pues seguimos. Voy a subir aquí a Josefina y hay muchas preguntas, Josefina, porque os conocéis y hay muchas preguntas de gente. Voy a intentar, Josefina, si te parece. No sé si Lidia quiere hacer alguna pregunta, si lo es así como yo sé que te gusta mucho Ismael y demás. Sí, yo creo que Lidia la tienes que subir. Bueno, ella se puede subir sola, ¿sabes? ¿No? Venga, Vale. por ahí. El tema de los padres, Ismael, no ha quedado claro. Buenas noches. Hasta nuestro propio colaborador ha dicho los padres nos son asignados o los escogemos. Esto lo escribía Lorenzo Arroyo. No ha quedado claro. Luego, más claro, él sacaba, ha dicho, pero vamos a ver, no los he escogido yo. ¿Cómo que me han sido asignados? Pues claro, esto de que no los hemos escogido nosotros ha dolido. A ver, cuéntame. Claro que duele al ego porque nos damos mucha importancia personal. Yo he elegido a mis padres. Pero fíjate, valora cómo te sientes cuando dices esta frase. Yo elijo a mis padres. Es una frase arrogante, te debilita. Aunque en el fondo te da una sensación, sí, de grandeza, pero en el fondo interiormente te está debilitando. Sí, grandeza cuando va mal, ¿no? Es decir, hasta cuando los padres que hemos escogido o la vida nos ha asignado, da igual, no está bien. Si decimos que los hemos escogido nosotros, quizás también nos puede calmar, ¿no? Es decir, bueno, los escogí yo, por algo será, tendría que ser así para mi mayor bien y ya está. Que está bien, ¿no? Que además es bueno pensarlo así. Mira, algo más grande, que le podemos llamar como queramos, lo mueve todo, ¿verdad? Entonces, lo mueve perfectamente. No hay margen de error para eso más grande. Yo le llamo espíritu, llámale como quieras. Entonces, algo más grande ha movido a tus padres para que se encuentren, ha movido a tus abuelos para que se encuentren, ha movido a tus bisabuelos para que se encuentren y de ahí te ha sido dada la vida. Es algo más grande que lo mueve. No que lo decides tú, sino que algo más grande lo ha movido. Esa es la mirada. Esa es una mirada, digamos, más adulta, más humilde. Nos es otorgado por algo más grande. Sí. Claro, al final hay muchas filosofías de vida, ¿no?, que hablan de estas cosas. Y una de ellas es precisamente el tema de las constelaciones, que está ahora muy de moda, muy bueno, que la gente empieza a conocer y que trabajan mucho. Es decir, nosotros nacemos ahí por algo muy concreto. O sea, nacemos en ese árbol genealógico por algo muy concreto y es por la energía, es por la vibración. Ahí, en ese árbol, estamos en este momento para aprender mucho. Y si no sabemos si una encarnación o más, no sabemos. Pero sí que es verdad que no estamos ahí por casualidad y hemos elegido venir a currar, ¿no? Y cuando hemos venido a currar, también hemos escogido pues, conocer a Ismael Sánchez, a Josefina Villuendas, pues, a gente que nos cuenta cosas que de pronto, a Ana María Santos, en fin, a todos, ¿no? Lorenzo, en fin. Nos cuentan cosas que de golpe, ¿verdad, Josefina? Sí, yo le quiero preguntar a Ismael cuándo, bueno, supongo que ya has empezado el curso o qué cursos estás haciendo, bueno, porque la gente que le pueda interesar, pues aprender todo esto que tu metodología
o participar en la escuela, ¿no? En actividades. Explícanos un poquito. Sí, ya estamos a las puertas de iniciar la nueva edición de la formación que yo llamo estrella de nuestra escuela de psicotarología, que es la formación completa de 9 meses, tanto en formato online para todo el mundo como para el formato presencial, que lo impartimos en Barcelona ciudad. Y entonces, en esta formación completa, que arranca en octubre, pues enseño y transmito todo el esqueleto de mi metodología. Aprendemos a hacer lectura de árbol genealógico, lectura del carácter o personalidad, lectura del alma y sus movimientos, lectura de la misión y lectura de la fecha de nacimiento, es decir, de los caminos de vida. Y trabajamos principalmente en 2 direcciones dentro de la formación, tanto en el formato presencial como en el online, que es, uno, primero, tenemos que abrir la mirada a nosotros mismos, de manera que yo doy contenido y nos testamos con el tarot, tomamos conciencia y luego después hay frases sanadoras, rituales y movimientos de constelaciones en las mismas clases. Y luego hay una segunda dirección, que es en la medida que yo abro la mirada a través del método a mí mismo, luego puedo decidir comprometerme con la metodología para usarla y ayudar a los demás a que puedan abrir su propia mirada. Pero obviamente primero trabajamos la mirada hacia nosotros mismos y se crea una fuerza dentro del grupo inmensa. Creamos un alma de grupo durante las formaciones, un alma de grupo que nos sostiene durante todos estos meses. Además, hacemos también un retiro muy especial para hacer el cierre de la formación, donde se reúnen los alumnos de la presencial con alumnos de la online, y es muy bello el trabajo que hacemos como alma de grupo y luego el trabajo que hace cada uno individualmente, pero siempre apoyándonos en la fuerza del grupo. Y esto arrancará en octubre, ya quedan las últimas plazas. La presencial es un sábado al mes, que esa es la novedad, y la online son 2 miércoles al mes. Y todavía están a tiempo de inscribirse a esta formación. Y luego ya pues vienen otras actividades. Tenemos también el retiro del niño interior en el mes de diciembre. El mes de agosto del año 2025 voy a estar en Colombia también participando en un congreso de tarot, también dando un curso para Colombia. Voy a dar también una sesión de preguntas y respuestas con tarot, numerología. Así que bueno, estamos con muchos proyectos. Muy bien, muy bien. Ismael, es muy necesario todo esto para abrir más a las personas, ¿no? Abrirlas, y también yo lo que siento en estos tiempos que corren es lo importante de la sinceridad. Mira, el año 2024 es un año 8. Yo dije que la justicia tiene varias direcciones de sanación y otra dirección de sanación es la sinceridad. Yo creo que es muy importante la sinceridad en estos tiempos, donde la información corre como la pólvora, ¿verdad? Pero también la mentira. Cuanta más información hay, más vulnerables somos a la mentira. Entonces yo lo que observo es que hay que ser sincero con uno mismo. Sobre todo hablo de esta sinceridad, Claro. de la sinceridad con uno mismo, con lo que yo siento, con lo que a mí me pasa. Entonces, digamos que la sinceridad forma parte de la sanación. No hay sanación sin sinceridad. Darme cuenta que me duele, darme cuenta que me incomoda, darme cuenta de mis cosas, de mis asuntos, ¿no? Entonces, pues ahí estamos, trabajando la sinceridad y considero que esto es bastante urgente. Pues sí, estoy contigo. Sí, sí lo es. Ahí tenéis un teléfono 687 49 48 14, 687 49 48 14. El teléfono de Ismael Sánchez, pues si alguien quiere preguntarle por WhatsApp. Yo estoy feliz porque hoy he tenido otro regalo, esta entrevista, pero es que además se me ha hecho cortísima. Cortísima. Podemos estar 2 personas más, eso hace falta, es decir, yo por mí. Me parece que la gente se cansaría. Bueno, hay que darlo a todo en su justa medida. Ismael, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Seguimos escuchándote, te seguimos, queremos seguir aprendiendo y bueno, al final nos volveremos a ver a lo largo del camino, que para eso estamos. Claro que sí. Pues para mí ha sido un gusto volver a Más allá de las ondas. Siempre me siento muy cómodo, muy a gusto. También saludo a Lidia, que no hemos podido charlar.
Ismael. Bueno, pues un abrazo muy grande para todos. Gracias también por estar al servicio de la vida y gracias por permitirme entrar a este espacio y compartir un pedacito más de mi trabajo. Así que muchas gracias. Siempre, Gracias. siempre. Como que quieras, la vida nos trajo a Ismael Sánchez en la radio y como la vida nos trajo a Ismael Sánchez en la radio, nosotros seguimos con Ismael Sánchez después. Gracias, que vaya muy bien. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Bueno, Gracias.